en términos generales están más o menos. Pero el primer examen generalmente la mayoría de la gente sale aplazada. O sea, nos llamó la atención que este grupo está mejor que el de los años anteriores. Las notas se las vamos a dar la semana que viene y en la página vamos a poner el examen corregido. Para que ustedes... Ahora, ¿cuál es la idea del examen corregido? El examen tiene una cantidad de... Las preguntas abarcan más o menos, resumen mucho los temas que revisamos. Entonces, el examen forma parte del curso, que ustedes lo guarden, porque ahí hay una serie de respuestas que son parte del día a día de la ventilación mecánica. Entonces, yo lo voy a poner en la página. A partir de mañana ya lo tenemos. Y lo importante es que la semana que viene, el jueves de la semana que viene, revisamos el examen antes de la clase. Entonces, hoy vamos a continuar con la clase de la semana pasada o antepasada, que eran los modos de ventilación mecánica. Habíamos hablado de los modos donde la máquina era la predominante y ahora vamos a hablar de los que se llaman los modos parciales, que son aquellos en los cuales, como lo dice la lámina, participa la máquina y el paciente, pero el paciente no solamente responde iniciando la inspiración, sino que él participa con su ventilación normal junto con el ventilador para compensar la ventilación total. Entonces, la diferencia de esto con lo que vimos en el modo anterior es que el modo anterior el paciente iniciaba la máquina, pero la máquina le daba la ventilación. Aquí no, en estos modos el paciente pone un poquito de su ventilación espontánea y la máquina pone el otro pedazo. Es modo compartido. Entonces, todo esto con la idea de lograr una adecuada ventilación alveolar. Entonces, la ventilación parcial tiene 3 renglones básicamente, que son ventilaciones espontáneas del paciente, como lo dice aquí la lámina, ventilaciones de la máquina y el paciente también puede participar en el manejo de la fase inspiratoria. Acuérdense que en los modos que vimos anteriormente, solo el paciente, el ventilador participaba en la inspiración. Ahora no, ahora el paciente puede participar en la inspiración y la máquina también puede seguir participando en la inspiración. Entonces, esta era una pregunta de examen que algunos como que no vieron o no capturaron, que había un sitio donde había que darse cuenta que la frecuencia ventilatoria la ponía el paciente, que es el modo asistido. Entonces, si el modo asistido, la frecuencia respiratoria la ponía el paciente, entonces él participaba en el volumen minuto, que es el resultante del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. De todas maneras, cuando vean el examen, lo discutamos la semana que viene, vamos a ver esos detalles. Entonces, el apoyo ventilatorio parcial que vamos a revisar nosotros es el que se usa, diríamos, en un 80% de los pacientes, tanto en cuidados intensivos como en salas donde haya ventilación mecánica. Porque si vamos a revisar los modos especializados, hay aproximadamente, yo diría, unos 20 modos anexos a esto. Pero esos son, como dice uno, exquisiteces de las casas comerciales, que cada casa comercial tiene un patrón propio que trata de enseñar que es el mejor, pero la experiencia nos dice que estos modos que vamos a ver hoy son los fundamentales para el manejo de esto de manera sencilla y práctica. Después, en octubre, se va a hacer un curso avanzado de esos modos sofisticados y toda esa cosa, pero el modo básico son los que vamos a ver ahora. Entonces, aquí tenemos que en el apoyo ventilatorio parcial hay 2 componentes fundamentales.
la ventilación espontánea, o sea, la ventilación que hace el paciente, y la ventilación que hace el ventilador mecánico. Esos son los dos componentes más importantes. Les repito, en estos modos, el paciente no solamente participa en el inicio de la inspiración, sino que participa también dentro de la fase inspiratoria. Eso lo diferencia del modo asistido, porque en el modo asistido, acuérdense que lo único que hace el paciente es iniciar la inspiración. El resto lo hace la máquina. Entonces, en estos modos no, en estos modos el paciente participa de manera activa con su ventilación. Entonces aquí tenemos estas características, esas 4 características que están allí. El paciente en algunos puede iniciar la inspiración de la máquina, puede controlar la inspiración también del sistema, puede intercalar sus ventilaciones espontáneas con ventilaciones de la máquina y se le puede aplicar presión positiva durante todo el ciclo ventilatorio a la ventilación espontánea del paciente, que es lo que llamamos el famoso CPAP. Entonces tenemos aquí los dos modos estos que tenemos, los dos primeros cuadros. Un ejemplo típico es la llamada ventilación con soporte de presión, que es muy utilizada actualmente en diferentes sitios, sobre todo para quitar el ventilador mecánico, lo que llaman el destete de la ventilación mecánica. La ventilación mandatoria intermitente, que es la típica ventilación en la cual el paciente pone una parte de la ventilación y la máquina pone otra parte. Como veremos también dentro de poco, el modo que modernamente se utiliza es el SIMB, que es la ventilación esta sincronizada. Porque antes se hacía de un modo no sincronizado y ya vamos a ver en una lámina qué era lo que pasaba. Y la otra forma de hacer ventilación de apoyo parcial es con los sistemas del CPAP. Todo lo que trabajamos y vimos pacientes COVID, estos equipos se usaron muchísimo en las áreas COVID, porque acuérdense que una cosa es importante, el CPAP, el concepto clave, es que es para oxigenar al paciente, no para ventilar al paciente. Para usted poder poner un CPAP, también concepto clave es que para poner CPAP, el paciente tiene que ventilar bien. ¿Qué significa ventilar bien? Que tenga un buen esfuerzo inspiratorio, que lo haga sin mucha dificultad y que tenga capacidad de meter aire bastante dentro de los pulmones. Si usted tiene un paciente con limitación de la ventilación y le ponen un sistema de esto, van a empeorar el paciente. Entonces, la condición básica para poner un sistema de esto es que el paciente usted lo vea que inspira, bote el aire. Ahora, si al paciente las inspiraciones son muy corticas y muchas frecuencias, no, eso no sirve para el CPAP. Eso hay que ponerle otro sistema que lo vamos a ver cuando veamos la no invasiva, que es lo que llaman el BiPAP, en el cual se maneja una presión baja y una presión alta. Y de esa diferencial le damos ventilación al paciente. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene dificultad respiratoria, ventilatoria y dificultad para oxigenar, entonces se usa el llamado BiPAP. Ahora, si el problema solo es oxigenación y no ventilación, entonces se usa el CPAP. Acuérdense que usamos siglas en inglés porque son las que se desparramaron por todas partes. Cuando uno trata de hacer las equivalencias en español, entonces se vuelve un arroz con mango. Me acuerdo una vez que tuvimos en el Hilton hace años con una delegación de medicina crítica española y al final tuvimos que llegar a un acuerdo con ellos porque acuérdense que ellos no usan el inglés, sino todo lo llevan al idioma, al castellano. Y cuando las siglas se pasan al castellano, mucha gente queda como, ¿y qué es esto?
Porque si usted va a ver, por ejemplo, CPAP, entonces no son esas siglas, sino PPF, es más o menos. Entonces, cuando usted le diga a alguien, aquí el paciente tiene PPF, va a decir, bueno, ¿qué es eso? No se entiende. Entonces, a nivel mundial se usa las siglas no en español, ni en árabe, ni en turco, ni en nada de eso, sino en inglés. Entonces, el CPAP y es como el BiPAP. O sea, el BiPAP es una ventilación con 2 niveles de presión y entonces esos 2 niveles de presión son los que permiten en un momento dado que el paciente ventile y se oxigene. Entonces está claro, eso es, y esa es pregunta del examen que viene. Vayan anotando ahí. Entonces ya esto lo hemos visto en algunas cosas de las clases anteriores, que es la ventilación espontánea. Cuando ustedes vean este trazo, que a partir de la semana que viene vamos a empezar a ver los trazos en los ventiladores, cuando ustedes ven esta S aquí en la pantalla del ventilador, ustedes inmediatamente tienen que identificar el patrón ese que está allí. ¿Qué es ese patrón? Ese patrón es ventilación espontánea. No ve eso ahí, no, el paciente está ventilando espontáneamente. Sin ver al paciente, uno ve la máquina, la pantalla y dice ventilación espontánea. ¿Por qué? Porque ese es el patrón de la ventilación espontánea. Y acuérdense que hay 2 componentes. Este negativo que está aquí, que está por debajo de 0, que es la inspiración, y este que está por encima de 0, es la expiración. Entonces, este es un típico patrón de ventilación espontánea. Y cuando uno va a ver las gráficas estas de presión, tiene que darse cuenta de que hay generalmente 2 escalas. Una escala de presión, que la estoy señalando aquí, y una escala de tiempo, que es la que estoy señalando aquí. Entonces, si uno se pone y lleva la escala a la escala de presión, vean, la inspiración se hace con negatividad y la expiración con positividad. ¿Y cuál es la característica de esto? Que la base de presión es 0. Fíjense que esto gira en torno a una línea 0, por lo que tanto esto es ventilación espontánea normal. 0 de presión en el sistema y el paciente está ventilando y botando su aire de manera normal. Entonces, ¿qué ocurre con el CPAP? Entonces, fíjense, en el esquema anterior, esto que vemos aquí arriba estaba en la línea 0, era aquí nada más, ¿no? Yo ahora, por un dispositivo, lo llevé a 10 de presión positiva. Entonces, el paciente va a respirar todo el tiempo con 10 de presión positiva. Ahora, esa 10 de presión positiva no es fijo. Fíjense que él inspira y baja un poquito la presión positiva, él expira y sube un poquito la presión positiva, pero él gira en torno a una línea base, que es la que nos va a decir a nosotros cuánto de CPAP tiene el paciente. ¿Y por qué CPAP? Porque es ventilación espontánea con PIP. Entonces no podemos decir, ¿qué tiene ese paciente? No, ese paciente tiene ventilaciones espontáneas con PIP, no. Ese paciente está en CPAP. Entonces todos los que están aquí tienen que saber que son ventilaciones espontáneas más PIP. Pero para cuestiones de entendimiento, eso se llama CPAP, que significa presión positiva continua en la vía aérea. ¿Por qué es presión positiva continua? Porque fíjense, el paciente inspira sobre una presión positiva de 10 y expira sobre una presión positiva de 10. Y la línea base nos marca el nivel de CPAP que le coloqué yo al paciente en ese momento. Entonces, por eso que yo les digo que si colocan este sistema en un paciente que no ventila, entonces la curva esta no la van a ver así. Entonces van a ver una curva muy pequeñita diciéndole a ustedes, mire, este señor tiene problemas ventilatorios y si usted le coloca este sistema, probablemente le empeore su situación. Recuerden, CPAP, paciente bien ventilado, y se usa para que el paciente oxigene mejor. Ese es el mensaje. Aquí lo vimos la vez pasada,
Esto es un sistema de CPAP que tenemos aquí. Este sistema, este equipo que está aquí, lo único que hace es darle presión positiva al sistema. Más nada. Él no, ni lo ventila, ni lo aísla, no. Lo que hace es ponerle presión al sistema. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Esto funciona ya. Bueno, ya ese lo habíamos visto y lo vamos a ver después en la otra clase. Entonces, fíjense, ese es el sistema de CPAP. Ahora, este es el sistema de IMB. ¿Qué significa IMB? Que le vamos a dar a un paciente que ventila espontáneamente, le hace sus ventilaciones, y le vamos a intercalar ventilaciones de la máquina. Yo, por ejemplo, le programo al paciente 500 de volumen corriente y 6 ventilaciones por minuto con el ventilador. Eso se lo da la máquina. Ahora, él puede hacer las ventilaciones espontáneas que él quiera, pero la máquina le garantiza 6. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este sistema? Que las ventilaciones de la máquina se acoplen con las ventilaciones del paciente, que era lo que no pasaba aquí en esta gráfica, que aquí es ventilaciones IMB no sincronizadas. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente estaba botando el aire y la máquina le estaba dando la ventilación. Entonces se presentaba un choque de flujo, un flujo botando y un flujo entrando. A veces el paciente estaba en plena inspiración y la máquina le daba más inspiración, entonces se hacía una sobreinspiración y se creaba una descoordinación